Hola chicos, en este video vamos a analizar los procesos de descolonización principalmente en África y en Asia, pero también más que nada a nivel mundial. A ver, no lo vamos a analizar solamente en este video, esto es una especie de pequeña introducción para todo lo que nos toca ver adelante. Lo más importante para ver en este video es, bueno, cómo era el contexto mundial, cómo era el contexto de desarrollo mundial. O mejor dicho, no cómo era el contexto mundial, porque eso ya lo sabemos, ya lo estuvimos estudiando cuando vimos la década del 50 y la década del 60, bueno, al principio de los 60 en Europa, ya estudiamos qué pasó en los 50 y en los 60 acá en Argentina. Entonces el contexto mundial ya sabemos cómo era más o menos, qué es lo que estaba pasando en Argentina y en Europa, en la Unión Soviética, en China también. Pero, ¿de qué manera influyó ese contexto internacional? ¿De qué manera influyó ese contexto mundial para que se puedan dar los procesos de descolonización en continentes como África, como Asia, como Oceanía, como partes del norte o el centro de América? Como para decirlo más sencillo, ya sabemos más o menos qué estaba pasando en Europa, qué estaba pasando en la Unión Soviética, qué estaba pasando en Argentina. ¿Pero qué estaba pasando en África? ¿Qué estaba pasando en Oceanía? ¿Qué estaba pasando en Asia en este momento? En la década del 50, en la década del 60. Bien, para poder entender eso, cada una de las regiones, cada uno de los sectores tuvo una dinámica diferente. Cada una de las regiones, cada uno de los sectores, cada uno de los futuros países, porque la gran mayoría todavía no eran estados soberanos e independientes, cada uno de estos futuros países tuvo un devenir distinto, tuvo un devenir diferente por un montón de causas y un montón de cuestiones, algunas internas y otras externas, que influyeron para que su devenir histórico, el acontecer de los sucesos de esos países sea diferentes. Entonces, para explicar el contexto internacional, cómo influyó en estas regiones, lo primero que hay que entender, lo primero que hay que saber es que, de nuevo, estamos parados en el mundo post Segunda Guerra Mundial. El contexto ya lo sabemos, totalmente destruida Europa, crisis económica mundial por todos lados, surgen las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Se confrontan como los guantes de la película Rocky 4, de enfrentamiento ideológico entre comunismo y capitalismo. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de ideales que están dando vueltas por ahí en este contexto. Por ejemplo, y acá donde vamos con lo más importante. Más que nada los países que tenían muchas colonias, los países que tenían muchos territorios coloniales, en donde eran considerados territorios de segunda, como un lugar para únicamente extraer materia prima y para vender ciertas de sus mercancías. En donde las personas que vivían ahí no eran considerados ciudadanos, no tenían derecho a votar o no tenían los mismos derechos que las personas de la metrópolis, y eran tratados de una manera totalmente despectiva y atroz, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, explotándolos, haciéndolos laburar 1.000.000 de horas por 2,50 mangos. Entonces, de repente, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial en 1941, recuerdan que nosotros habíamos visto esta Carta del Atlántico, en donde Gran Bretaña, que era el país con mayor cantidad de colonias en el mundo, aliado en este momento con la Francia Libre y con Estados Unidos, firmaron la Carta del Atlántico. En realidad fue Estados Unidos y Gran Bretaña, después también se une Francia. Une la Carta del Atlántico, en donde se pacta la cuestión de la autodeterminación de los pueblos, que se plantea, o mejor dicho, los ideales que impulsan a estos países, Estados Unidos y Gran Bretaña, es que cada uno de los pueblos tenga la capacidad de decidir qué forma de gobierno quiere, que cada uno de los pueblos sea independiente y que cada uno de los pueblos sea libre. Justamente Estados Unidos y Gran Bretaña entran en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo Estados Unidos, a Gran Bretaña la hicieron entrar en la Segunda Guerra Mundial, no le queda otra opción, pero entran para defender la libertad, entran para defender justamente la independencia de cada uno de los países, la libertad de los países y de las personas, ahora, en contra del nazismo. Pero hay una pequeña cosa que me hace ruido, y sobre todo el lado de Gran Bretaña, porque vos entrás a la Segunda Guerra Mundial defendiendo la libertad, defendiendo la independencia, y sos el país con mayor cantidad de colonias en el mundo. Casi un tercio de África te pertenece a vos en forma de colonia. Tenés colonias en Oceanía, tenés colonias en Centroamérica, tenés colonias en el sudeste asiático, ¿y planteás que defendés la libertad? No me suena, me hace mucho ruido estas cuestiones. Entonces,
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión ideológica por la cual estos países ingresaron a la guerra, la tenían que demostrar en la práctica. Para decirlo en criollo, mal y pronto, flaco, vos me dijiste que estabas a favor de la libertad, ahora que ganaste la guerra, demostrame que estás a favor de la libertad. Si yo te estoy pidiendo la independencia, te estoy reclamando independencia hace muchísimos años, me tenés que dar la independencia si vos estás a favor de la libertad. Si no, era toda una mentira eso de la lucha contra los nazis. Porque la libertad vale cuando te favorece a vos, pero cuando te perjudica a vos, entonces no vale. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, una de las cuestiones claves eran estas ideologías. Si en teoría estas potencias mantuvieron la lucha y ganaron la guerra a favor de la libertad, bueno, ahora lo tenés que demostrar en la práctica. Entonces no tenés por qué tener más colonias, o no deberías tener más colonias. Esto pasó algo muy parecido, fue algo muy similar a lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña tenían un montón de colonias por todo este proceso que estudiaron el año pasado, tenían un montón de colonias y prometieron a muchas colonias, prometieron, bueno, si peleás para mí, si peleás a favor mío en la Primera Guerra Mundial, que en ese momento se llamaba la Gran Guerra, yo a cambio, como compensación, como recompensa, como premio, yo te doy la libertad. Yo te cedo que seas un país libre. No vas a ser más colonia mía. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, para nombrar el caso de, por ejemplo, en Gran Bretaña, neozelandeses, australianos, sudafricanos, hindúes, pakistaníes, canadienses, fueron todos a pelear a favor de Gran Bretaña. Terminó la Gran Guerra y siguieron siendo colonias, siguieron siendo parte de la Commonwealth. Lo mismo con respecto a Francia, senegaleses, argelinos, tuvo un montón también, algunos del sudeste asiático, del actual Vietnam, fueron a pelear a favor de Francia, terminó la Gran Guerra y seguían siendo colonias. Estas potencias no querían soltar esas colonias. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder todas las materias primas que sacaban de ahí y tenían miedo de perder todo este mercado en donde colocaban todas las mercancías. Y recuerden cómo terminó Europa después de la Gran Guerra, destrozada económicamente, sin un duro, sin un mango. Entonces necesitaban un lugar para poder vender cosas. Entonces no les favorecía sacarse de encima esas colonias. Entonces terminó la Primera Guerra Mundial y mantuvieron todavía esas colonias. De repente llegó Hitler, comienza la Segunda Guerra Mundial y necesitas el cuádruple de soldados que antes. Entonces pedís el cuádruple de ayuda que hiciste en la Primera Guerra Mundial. A neozelandeses, australianos, hindúes, pakistaníes, canadienses, gente de Centroamérica. Y lo mismo con la Francia libre con respecto a los territorios del norte de África, parte de Palestina, parte del sudeste asiático. Y de nuevo van y pelean y luchan a favor de esta, en teoría, esta libertad. Entonces, ¿terminó la Segunda Guerra? Flaco, ahora, dame la libertad por la cual me prometiste. 2 veces, 2 guerras mundiales peleé a favor tuyo, por lo que vos me prometiste, que en teoría sería esta independencia y esta libertad. Entonces, primer cuestión importante a tener en cuenta con respecto a este contexto, esta ideología y esta idea a favor de la libertad que promovían en la teoría estas grandes potencias, pero que en la práctica todavía no lo habían demostrado. Cuando llega 1945 lo tienen que empezar a demostrar en la práctica. Segunda cuestión, la amenaza del comunismo. Esto es algo recontra importante. Antes, cuando terminó la Gran Guerra, sí existía el comunismo, pero no era algo tan grande, tan gigantesco y que tenía la posibilidad de absorber o convocar a un montón de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética sale recontra bien parada, sale muy bien económicamente, ideológicamente queda muy bien, prácticamente gana la guerra casi sola, bueno, no casi sola, pero el mayor peso de la guerra lo tuvo que soportar la Unión Soviética y los soviéticos, más que nada, el pueblo ruso y todas las otras colectividades. Entonces ahora el comunismo era una posibilidad, no solo para la Unión Soviética, sino para todos los otros países del mundo. Y estas otras potencias que tenían las colonias, por ejemplo Francia, por ejemplo Gran Bretaña, sí seguían presionando, si seguían maltratando a las personas que estaban ahí, existía una seria posibilidad, y como de hecho pasó, de que muchos de estos países se pasen al bando comunista dentro de esta Guerra Fría que les prometía un montón de cosas, un montón de bienestar y un sentido también a su vida y a su nación. Entonces, este es un segundo aspecto muy importante que va a influir en cómo fueron en los desarrollos, en el devenir de cada uno de estas regiones y de estos países. Otra cuestión también fundamental, que un poquitito ya la explicamos, las distintas ideologías locales, ideologías regionales que había dentro de cada región. Por ejemplo,
dentro de la India, cuando todavía era una colonia británica, existía un sentimiento de unidad, un sentimiento de pasado común, un sentimiento de comunidad, un sentimiento de, loco, somos todos iguales, somos todos indios. ¿Se entiende? Entonces existía un sentimiento nacionalista local. Lo mismo con todas las regiones. Un sentimiento nacionalista en Argelia, un sentimiento nacionalista bastante particular en Sudáfrica, ya lo vamos a estudiar, caso sudafricano. Un sentimiento nacionalista hasta de algunas naciones que no tenían un territorio específico todavía, como era el caso de los judíos, en donde reclamaban a Israel como la tierra prometida, tenían cierta parte, cierta ubicación, pero esto va a traer muchas complejidades también, que también más adelante las vamos a analizar. Un sentimiento de unidad vietnamita, un sentimiento de unidad que no se basaba solamente en una cuestión nacionalista, no era solamente nacionalista, por eso surgen los movimientos ¿cómo es? De nacionalistas que buscan justamente la independencia por querer ser un país independiente, sino también había otro tipo de ideologías, como por ejemplo ideologías religiosas en donde había algunos países que eran muy marcados, tenían un gran peso determinada religión, como puede ser el Islam en el norte de África, o como puede ser los hindúes en la India, o los musulmanes también en Pakistán, o bueno, mismo el caso de los judíos para Israel. La religión forma un componente fundamental y necesario para entender cómo se fueron desarrollando las características, porque estas personas que vivían en estos lugares se sentían y se sienten hoy en día también muy identificados con esa religión. Su sentido de pertenencia, su forma de vida, sus prácticas se relacionan muchísimo con esta religión que tienen, no de forma individual, sino de forma comunitaria. Eso que nos une, eso que nos hace ser una sola entidad, una sola comunidad. Para muchos de estas regiones era no solamente un sentimiento nacionalista, sino un sentimiento religioso. Entonces, para recapitular, primera cuestión, las cuestiones fundamentales del contexto, las cuestiones ideológicas con respecto a los países que tenían colonias, que en teoría si estabas a favor de la libertad tenías que demostrar una práctica. Segunda cuestión importante, la cuestión del comunismo. Tenés que tener en cuenta cómo actuás y cómo no actuás, porque podés darle pie a que estas ex colonias o estas colonias se pasen al bando comunista. Tercer cuestión importante, repito, siempre desde el punto de vista principalmente de Inglaterra y de Francia, que es lo que estamos analizando. Los movimientos ideológicos o las ideologías regionales. Cada una de las colonias estas tenía un sentimiento nacionalista, un sentimiento religioso, un sentimiento de socialista, si se quiere, también en muchas partes, como los movimientos nacionalistas de libertad. Entonces esa es otra cuestión importante, tener en cuenta qué rol jugaron estas ideologías locales. Y por último también algo muy importante que va a ser, ¿y qué rol jugó la ONU? A partir del 45 se creó la ONU, en algunos lugares, como por ejemplo para el caso de, nosotros estudiamos la guerra de Corea. La ONU fue fundamental para comprender cómo fue el desarrollo de la guerra y la división de las dos Coreas. Algo fundamental va a pasar también en el caso de Israel. El rol que va a jugar la ONU en la creación del Estado de Israel y cómo se negocian por diferentes maneras y por diferentes vías la instauración que se mantenga este Estado de Israel en territorio de Palestina. Va a ser fundamental el rol jugado por la ONU. Capaz que en otras regiones no, capaz que en otras regiones la ONU dice, yo no me meto. Y por último, la cuestión económica va a ser fundamental, va a ser clave, va a ser vital.